estábamos presentando y llegaste justo en tu turno. Sí, estaba tratando de entrar, pero obvio que la tecnología siempre falla conmigo en algún momento, pero acá estamos, Gonzalo, demasiado contenta de que estés con nosotros en este espacio. Mi nombre es Fernanda, soy psicóloga, trabajo ya hace 10 años en la Fundación de Diabetes y también trabajamos con otro tipo de condiciones también, pero específicamente en este momento en la Fundación ya llevo 10 años y ha sido lindo el trabajo, cómo se ha ido ampliando todo este proceso de pasar de una simple asesoría ahora también buscar espacios mucho más nutritivos y como con más riqueza en cuanto al proceso, así que por eso también estás aquí. Buenísimo. Muy cortito, voy a presentar a Gonzalo. Yo sé que la mayoría de la gente que está acá en el live sabe perfectamente quién es, pero puede que haya alguien que no. Y cuando yo le pregunté a la Mel y a la Feña, ¿qué digo de Gonzalo? ¿Qué es lo más relevante que la gente tiene que saber? Me mandaron una lista de cosas súper larga porque dijeron, de verdad, es extraordinario, pero para que la gente sepa, y yo obviamente me la anoté a modo de torpedo. Gonzalo es psicólogo clínico de la Universidad Católica, es doctor en psicología del Instituto de Psicología Transpersonal de Estados Unidos. Estudió en el Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, siendo instructor certificado y supervisor de instructores de entrenamiento en el cultivo de la compasión. O sea, todos temas que están muy relacionados con lo que vamos a hablar hoy día, que es compasión y humanización en tratamientos médicos. Luego cursó estudios de posgrado en la Universidad de Derby, en el Reino Unido, sobre terapia centrada en la compasión y hoy es formador en esta terapia para personas de habla hispana. Y además participó con la escritura de un capítulo titulado La compasión como eje en la relación de ayuda en el libro Mindfulness y compasión en la relación de ayuda y es coautor de varios libros más relacionados a este tema. No le voy a seguir dando la lata y le voy a dar el paso ahora a Gonzalo a que él se presente y diga qué es lo que considera más relevante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la presentación, José, gracias por la invitación, Melanie y Fernanda. Contento de estar acá, compartir algunas ideas. Es lindo ver que se suma bastante gente y creo que ya el hecho de tener este tipo de intervenciones que no son específicamente clínicas, sino que tienen una mirada como más comunitaria y generar red, en sí mismo es una instancia compasiva y que va más allá de lo medicalizado, ¿no? Probablemente es lo que vamos a hablar en un ratito más, como es muy importante el tejer las redes como una intervención en sí misma, ¿no? Y cómo la sensación de aislamiento social agrava cualquier tipo de sufrimiento en los humanos por el tipo de animal hipersocial que somos, digamos. Y sin embargo estamos viviendo muy atomizadamente, con lo cual generar redes está buenísimo y en ese sentido me alegra estar siendo parte de eso, de esto ahora. Así que gracias por la iniciativa, felicitaciones. Gracias, Gonza, por estar. Y Feña, Mel, yo les dejo a ustedes, que son las que saben del tema, rienda suelta adelante. Vamos a estar viendo los comentarios igual de la gente y si dejan preguntas. Vale. Bueno, gracias Gonzalo por venir. Yo sé que tienes una agenda ahí bien apretada y por darte el espacio. Para contextualizar un poco, igual quiero hacer un breve contexto, ¿no? De por qué en el fondo con la Feña quisimos hacer este ciclo de entrevistas y bueno, hemos pensado también en otras iniciativas y es que, bueno, como psicólogas nos toca lidiar bastante con todo lo que es el proceso de duelo después del debut, ¿verdad? En diabetes. Quizás quienes aquí nos están sintonizando y que sean nuestros socios y socias lo saben en carne propia, ¿no? Lo difícil que es recibir el diagnóstico y todos los cambios que en el fondo se enfrentan después de eso, pero también hay un dolor ahí, un sufrimiento que está como bien invisibilizado a ratos y que muchas veces, bueno, se habla poquito, pero que está, ¿no? Y que hace un poquito más pesada la carga de todo lo que es adaptarse a esta nueva realidad, ¿cierto? Y es que a veces los equipos médicos no llegan a ser del todo empáticos o del todo sensibles al sufrimiento que está experimentando el paciente en este caso. Y eso muchas veces pone en riesgo incluso la adherencia al tratamiento de los socios y las socias, ¿no? Que me da miedo ir al médico porque no me he inyectado o porque he andado alta y me van a retar, que en realidad he dejado de inyectarme y no entiendo nada, pero si pregunto me hacen sentir como, oye, pero ¿hasta cuándo? Y que sabemos que eso también, o
o sea, es como hacernos cargo, ¿no? No estamos fuera de pronto caer en prácticas que puedan ser un poco no del todo buenas para los socios y las socias. Nosotros como fundación también no es que estemos como excluidos de ese grupo, solo que tratamos de hacerlo lo mejor posible y una manera de hacernos cargo y también de sensibilizar un poquito era traer estos temas, porque más allá de querer reparar con Fernanda, siempre, ¿verdad? En quizás empoderar un poquito a los socios, a reparar un poquito esas heridas que quedan de haberse sentido como menoscabados o no sé, o situaciones así, también es la prevención. No nos hacía mucho sentido no, no trabajar en esa parte de la prevención. Así que eso es para dar un breve contexto. Y Gonzalo, yo quería partir haciéndote la primera preguntita, porque en realidad aquí lo que planteamos fue compasión y humanización, ¿cierto? En lo que es tratamientos de la diabetes tipo 1. Y bueno, tú trabajas desde el área de la psicología de la compasión, eres como, sabes mucho de compasión. Entonces, preguntarte qué es la compasión, ¿no? ¿Cómo se define como concepto y cómo se aterriza esto a la experiencia del profesional de la salud y a la experiencia del paciente, ¿no? ¿Cómo bajamos esta idea y, bueno, y al vínculo entre ambos? Eso. Súper. Para mí las dos preguntas están muy ligadas porque buena parte de mi trabajo con la compasión, aunque también me dedico mucho a trabajar con público general, también me he centrado muchísimo en los profesionales de la salud por los últimos, sí, 8 años, 10 años, una cosa así. Y además, cuando me encontré con la compasión en un ámbito secular, no particularmente espiritual, porque también tenía un interés previo a eso respecto a la espiritualidad, pero un ámbito secular fue a través del Center for Compassion de Stanford, el Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford, justo cuando yo estaba en Estados Unidos haciendo mi doctorado en psicología. Y el tema es que el Center for Compassion se creó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y lo fundó un neurocirujano, Jim Doty, quien tras una visita al Dalai Lama a Stanford decidieron fundar este centro para investigar la empatía, la compasión y el altruismo, cómo poder educar en estas habilidades a gente que no tiene un background o un interés necesariamente en la espiritualidad o en el budismo, sino que quienes quieren desarrollar estas habilidades en el ámbito donde vivan. Y esa idea prendió mucho ahí en o sea, estimuló mucho al Dalai Lama porque el Dalai Lama tiene una mente que es muy científica en un sentido y hace mucho tiempo que está promoviendo una ética secular y el cultivo de la compasión en un lenguaje universal, ¿no? Ahora, ¿por qué surge en medicina en particular, en Stanford? Surge de la observación que hace el neurocirujano James Doty del proceso de deshumanización, ¿no? Y ahí se vuelve interesante el concepto de humanización de la salud, porque en realidad el movimiento de humanización de la salud surge una percepción de deshumanización o de infrahumanización. A veces no es deshumanización, no es que a veces los pacientes se ven como no humanos, pero se ven un poco menos humanos cuando están en el rol de pacientes, ¿no? Se pueden ver como un número estadístico. Yo también trabajé en el sistema público de salud chileno, en hospital tipo 4, viendo un montón de pacientes al día y mis compañeros médicos con rendimiento de 5 pacientes por hora, etcétera. Hay como algunos elementos contextuales que invitan a la infrahumanización simplemente por la mecánica del sistema. Entonces, lo que observó Jim Doty allá es que, uno, los pacientes y los familiares no se estaban sintiendo tratados como personas, sino como portadores de síntomas o problemas, como algo que arreglar. Y dos, los profesionales de la salud estaban sufriendo dosis muy altas de burnout, ¿cierto? Y de síntomas ansiosos y depresivos, insatisfacción laboral. Bueno, hay una epidemia de burnout en los profesionales de la salud a nivel global, incluso antes de la pandemia. Muy, muy grande, al punto de 50% con síntomas de burnout, 10% con ideación suicida en médicos menores de 30 años, o sea, una locura. Entonces, surge en ese momento una intuición interesante de Doty que dice, puede que todo esto sea una crisis de compasión, que nos alejamos el servicio de salud
que es, si uno lo piensa, esencialmente compasivo. Debiese ser de lo más compasivo que hay, porque es cuidar de quienes necesitan cuidado. De pronto hemos visto que hemos tecnocratizado esto, tecnificado esto al punto que perdimos el corazón del asunto, ¿no? Entonces, surge ahí el entrenamiento en compasión en la Universidad de Stanford en medicina. Me estoy dando una vuelta ahí, pero voy a la definición de compasión porque en realidad es la que usamos en ese programa, en entrenamiento en compasión y también en terapia centrada en la compasión, pero es una definición que ya está bastante estandarizada en investigación en neurociencia de la compasión o psicología social de la compasión, que es la compasión como una sensibilidad o apertura a percibir el sufrimiento en uno mismo y en los demás, unido a la motivación de aliviar y de prevenir ese sufrimiento. Es decir, es percepción, darme cuenta de que hay dolor, sufrimiento, malestar, unido a esta segunda parte que es la motivación de ayudar a aliviar y prevenir ese sufrimiento. Y bueno, los hospitales, las clínicas, los espacios que trabajan con personas con enfermedades son atractores de sufrimiento, digamos. O sea, nadie va al médico porque se lo está pasando bien. Bueno, el psicólogo tampoco. No tenemos más suerte el psicólogo al respecto. Pero hay sufrimiento, por tanto, la compasión, obviamente, que debe ser un elemento central en las profesiones sanitarias. Y podemos analizar el por qué no se da en muchos casos en un momento más, pero podemos definirlo así, compasión como sensibilidad al sufrimiento más la motivación de aliviar y prevenir el sufrimiento. Vale, gracias Gonzalo. Yo tenía una pregunta, no sé si puedes aclarar tal vez algunos conceptos que a lo mejor para no para todos es tan familiar como secular, ¿sí? ¿A qué te refieres con programas bien seculares? Sí. Sí, estoy usando el término secular como sinónimo de universal, un lenguaje universal, es decir, podríamos usarlo como en contraste a algo religioso, lo secular, porque usualmente se entiende la compasión como un concepto ligado a la religión, ¿no? Pero eso puede ser problemático. Uno, porque puede asumir que para ser compasivo hay que ser religioso, y no es cierto. De hecho, la compasión no es prerrogativa de ninguna tradición ni religiosa, ni filosófica, ni espiritual. Es universal. Y de hecho, si quieren podemos hablar un poco de eso, es instintiva hasta cierto punto y después puede ser expandida más allá de lo instintivo para abrazar la humanidad compartida más allá de mi familia, ¿no? Entonces, eso sería una dificultad de la compasión pensada como algo religioso. Lo otro que es complejo de pensarlo en términos religiosos es que muchas veces está asociado a la idea de lástima, de que la compasión se ofrece de arriba hacia abajo, ¿no? Sobre todo si tenemos la idea de que Dios sacrifica a su Hijo para nosotros pecadores, ¿no? Si estamos en ese marco cultural, es como algo muy grande y muy elevado y un poco hacia abajo, ¿no? Esta mirada de arriba hacia abajo, que está más asociada a la lástima, desgraciadamente muchas veces se ve en medicina. Muchas veces he estado con pacientes que me dicen que se han sentido como tratados hacia abajo por el profesional de la salud. Y bueno, literalmente, si eres paciente, muchas veces te quedas mirando para arriba a este señor o esta señora con bata blanca, con varios marcadores de autoridad, que literalmente te mira hacia abajo, te escucha un poquito, pero luego te explica, con suerte te explica, ¿no?, lo que te pasa, es el experto sobre tu experiencia. Entonces, esta experiencia de arriba abajo la ligamos más a la lástima. Y parte de mi trabajo en estos años respecto a la divulgación y la educación sobre la ciencia y la compasión es separar esos dos constructos de la compasión y la lástima, ya que a diferencia de la lástima en la cual la mirada es de arriba hacia abajo, la compasión se da entre iguales, pero no quiere decir que los dos seamos médicos, los dos seamos pacientes, sino que son dos iguales ontológicos. Es decir, que esencialmente estamos en el mismo barco humano,
Lo que te pasa a ti como paciente me puede pasar a mí o a mi hermana o a mi pareja mañana, y los pacientes son muy, muy, muy sensibles a cuando se les trata como un tal como yo, como un ser humano tal como yo, pese a nuestros diferentes roles, pero básicamente tal como yo, a cuando se les mira de un lugar en que me transmiten que no eres tal como yo. Esto puede parecer súper burdo, pero incluso en psicología, en psicoterapia, que es una profesión tan cercana, muchos pacientes se sienten mirados por su terapeuta desde un lugar de supuesto saber o de un lugar de salud, ¿no? Hacia alguien que está en patología. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí cuando falta esa humanidad compartida, ese compartir la misma condición? Cuesta que se dé el vínculo terapéutico sano, y el vínculo terapéutico sano es uno de los mejores predictores de adherencia a los tratamientos y de éxito terapéutico, no solamente en psicoterapia, sino que en intervención médica. Los ingleses han investigado mucho, mucho esta idea. Ellos le llaman en su modelo Intelligent Kindness, que es un modelo que ha entrado mucho en el modelo de salud inglés, y que muestra que la alianza terapéutica en la cual los pacientes sienten un vínculo, en inglés es kinship. Kinship es como una familiaridad con su equipo de salud. Los pacientes que logran esa sensación de kinship o familiaridad con su equipo de salud, es habitual que anden mejor en su tratamiento, que tengan mejor resultado, que se vayan de alta antes, etcétera, porque mejora la adherencia al tratamiento, porque la compasión, la amabilidad y el acompañamiento genuino es, en un sentido podemos decir, es opiáceo para los seres humanos, activa el sistema de calma y afiliación, con lo cual disminuye la activación de la sensación de amenaza, y el cuerpo y la mente están lo mejor que puede estar dentro de su diagnóstico cuando nos sentimos en un vínculo seguro. Oye, pueden meter la cuchara cuando Sí. quieran, si me largo mucho, ¿vale? No, yo voy a interrumpir, pero no quiero interrumpir porque quiero escucharte. Pero me hace mucho sentido lo que dices, sobre todo, Gonzalo, esta sensación de familiaridad. Creo que pasa mucho en nuestra fundación. Creo que ese es como, no es como, es nuestro sello. Y es bonito cuando los socios llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Primera vez que me siento tranquila o en calma, que es un poco ligado a lo que estás diciendo tú de cómo se activan estos sistemas de amenaza y de calma. Porque tampoco tiene que ver mucho con la experiencia. Nosotros nos dicen, uy, qué jóvenes son, pensando en que siempre van con eminencias, ¿cierto? De equipos de salud en donde tienen toda esta como sabiduría. Pero no tiene tanto que ver con eso. O sea, si bien nosotros tenemos este conocimiento de la diabetes, también tenemos esta cercanía, esta familiaridad que dices tú. En algún momento, incluso como dato rosa, se pensó que nosotros como profesionales tuviéramos quizás, no sé, una capa o algo que identificara que fuéramos de la fundación al atender. Y no, no se hizo porque finalmente esto también, estar con un chaleco, estar con una ropa como normal, también te hace sentir cómodo, y son cosas que uno pensaría que no se notan, pero sí marcan la diferencia, y socios nos han dicho que sabes qué, la cercanía que tú me generas, el hecho que no sé si son jovencitas o no, que tampoco pasa por ahí, es la confianza que me generan acá. Por primera vez siento que no me van a retar, como decía Mel al principio, que es lo que están acostumbrados nuestros socios a recibir, retos, buena o mala glicemia, tienes muy mal control, ¿qué está pasando acá? Y finalmente, esta como terapia del miedo, si es que tú no te cuidas, te va a pasar esto, 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 y recitar toda la cantidad de consecuencias, finalmente genera todo lo opuesto en la adherencia al tratamiento, como tú dices. Entonces, qué bonito como lo explicaste recién de esto de bueno, no mirar de arriba hacia abajo, que también nos pasa bastante, Gonzalo, como esto de, pucha, yo soy todo, tú no sabes nada, tú vienes a mí a buscar el conocimiento y más encima no te portas bien porque no te mides, entonces te castigo, te reto. Y tiene que ver con esto, con ponernos un poquito simétricos, y también, como dices tú, no dejar pasar el hecho de que hoy día puedo yo tener un título de profesional de la salud, pero mañana nadie me dice si yo quizás puedo también padecer una enfermedad crónica y también vivenciar ese dolor, como se pueden dar de repente vuelta las situaciones, y desde ahí también mezclando un poco. Y ahora voy a la pregunta, Mel, ¿cierto? ¿Tú ya terminaste con tu pregunta o faltaba un cachito? Sí. ¿Sí? Ya. No, está Ahora me voy a explicar con mi pregunta. Disculpa, Dime. ¿puedo decir algo así muy brevemente Obvio. sobre lo que dijiste antes? Dos cosas. Una es
el tiempo que yo trabajé en hospital, en el sistema público, mis colegas psicólogos usaban delantal, no sé para qué, porque no era, no, o sea, claramente en realidad sé para qué, es un marcador de contexto, de poder y puede aportar seguridad a un profesional que no se siente del todo seguro, digamos. Pero nunca me puse delantal y lo segundo que hice es que mis colegas atendían con un escritorio cuadrado entre el profesional y el paciente y yo saqué el escritorio y pedí una mesa redonda y nos sentábamos con mis pacientes en torno a una mesa redonda. En ese tiempo no tenía como la teorización sobre lo que estaba haciendo, pero era algo intuitivo Mira. de que la mesa redonda nos pone en un mismo lado de la mesa. La mesa redonda no tiene lados, ¿no? Eh, y claro, y además, algo que no era tan común también en un hospital público es que mis pacientes sabían que podían tomarse un té conmigo cuando estaban conmigo en la consulta. No era tan común eso. Mira. Y eso, claro, me hace pensar en, en cómo hay investigación que se ha hecho con pacientes paliativos en Canadá. Hay un investigador muy bueno que se llama Shane Sinclair en Canadá, que ha hecho mucha investigación sobre compasión en salud y en particular en cuidados paliativos, y ha demostrado que para los pacientes, incluso cuando están cerca del final de su vida, para ellos es fundamental que no se les trate con lástima. Es decir, sin ese diferencial de poder del cual estamos hablando. De hecho, en investigación cualitativa, al entrevistar a los pacientes dicen súper claramente que si mi equipo de salud viene con lástima, que no venga, porque me hace mal que venga. ¿Por qué? Porque la lástima o ese diferencial de poder te quita dignidad. Y lo último que queremos perder los seres humanos es dignidad. De hecho, hay una terapia de dignidad, que es una de las intervenciones que se hace hacia el final de la vida como una posibilidad. Pero en realidad cualquier ser humano quiere ser tratado de forma digna. Y muchos pacientes, por ejemplo, hospitalizados, me han relatado cómo a veces se le hace procedimientos en su cuerpo sin ningún respeto a su dignidad, ¿no? O se le hace preguntas sin ningún respeto a la dignidad. Básicamente, a eso llamo infrahumanización, porque se ve al otro no como un otro en su complejidad, dignidad, ¿cierto? Y misterio, podríamos ponerlo en términos no sé, más poéticos, y se le trata como un disponible, como un objeto que es transparente y visible por todos lados, manipulable, ¿cierto? Sí. A quien no hace falta, digamos, tomar en cuenta su subjetividad. Yo creo que para los seres humanos no es como algo deseable que se tome en cuenta nuestra subjetividad, sino que es algo indispensable para sanar y para aprender. El que se nos considere seres sensibles, ¿no? Dignos, con preferencias, con gustos, con temores, con ilusiones, con esperanza, etc. Entonces los pacientes dicen, si mi médico y mi enfermera vienen de arriba para abajo, que no entren porque no me sirven. Sí, muy cierto todo lo que dices y de hecho por eso me llama la atención que igual es tan transversal, porque nosotras si bien trabajamos en un nicho muy particular, yo claramente soy tu fan número uno, así que también sigo tus videos de repente y también pues me llama la atención esto mismo de que en varias situaciones se va generando lo mismo con distintas como factores en común, pero finalmente igual pasa esta misma sensación que dices tú. Y mira qué importante esos pequeños detalles que dices tú, como de sacar el escritorio intuitivamente, sin una base que te respalde quizás como desde la teoría, pero intuitivamente te nació hacer eso. Y son pequeños detalles como el té, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando fui a mi psicóloga por primera vez, con la que hice match, en el fondo, cuando me ofreció tecitos de todos los sabores, que quizás yo puedo tener millones de té en la casa de mis papás, pero que me ofrecieron una taza de té y me hiciera sentir cómoda, fue tan distinto a otros espacios que fui más inhóspito, con una luz quizás más blanca, más fría. Para mí los detalles, al menos en ese sentido, me importan. Hay otras personas que quizás no tanto, pero hacen la diferencia. Y creo que el abrirse con un profesional, o sea, lo primero que importa es el vínculo y sentirte en confianza. Si no, yo lo primero que le digo, por ejemplo, a mis pacientes es, si no te sientes cómodo con tu equipo de salud, cámbiate.
cámbiate a otro. O sea, no es la idea estar sufriendo toda la vida por tener que ir a esa cita médica donde ya estás ansioso antes, donde ya estás sufriendo, estás con nervios, tu glicemia suben por lo mismo, entonces se supone que tú vas a recibir ayuda y no pasar un mal rato. Entonces, esto, por eso te estamos invitando hoy día, porque vemos que es muy importante y que no es un capricho, sino que es algo que se está estudiando, que se está validando, que se está dando y que se está también como ampliando a todo el espectro de los equipos de salud. Y esperamos, ojalá que vaya esto cada vez más grande a nivel nacional y podamos verlo como algo que va dentro de, no como una opción, sino como el desde, me imagino. O sea, es mi sueño, con la MEL también. Y ahí me pasa la segunda pregunta, Gonzalo querido, que tiene que ver con esto mismo de los profesionales, de cómo puede afectar al profesional de la salud, ¿ya? Trabajar con enfermedades o condiciones crónicas y estar expuestos constantemente al dolor. Porque, bueno, estamos claros que el psicólogo, como ya lo dijiste tú, uno va al psicólogo cuando no está muy bien, obviamente, anímicamente, pero estamos hablando de, claro, enfermedades crónicas que generan dolor, que generan una sensación tanto física, emocional, espiritual también, pero por supuesto emocional y no solo física con el dolor. Entonces, desde ahí, ¿cómo nos puede afectar a los profesionales? Estar trabajando constantemente con este dolor, sosteniéndolo, conteniéndolo, resignificándolo quizás también, y ligado a eso, ¿de qué manera esta experiencia pone en riesgo el que nosotros como profesionales también podamos conectar con esta compasión tanto con nosotros mismos, con nuestros socios, con nuestros pacientes? Súper. Tremenda pregunta. Cuando te escuchaba se me vino a la mente una señora de unos 88 años con la cual estuve conversando en un contexto de salud, también en el Hospital Clínico de Madrid, hace unos años, y ella me dijo, ¿sabes, Gonzalo? Llevo harto tiempo con este médico, pero me voy a cambiar, un médico de la Seguridad Social. ¿Y por qué se va a cambiar después de tanto tiempo? Y me dijo, es que no me mira a los ojos. Y me llamó la atención eso. Y también eso da cuenta de que son efectivamente microgestos los que dan la sensación de conexión o desconexión. Digo esto porque muchas veces puede estar la sensación de que la compasión es algo muy laborioso, largo, costoso y que necesita un montón de tiempo para ser compasivo, pero lo que ha mostrado la investigación sobre el tema es que usualmente la percepción de compasión por parte de los pacientes y de empatía no se basa en que el médico te escuche media hora, sino que a veces decir una frase sentida que me haga sentir que realmente me entiendes lo que te estoy diciendo y entiendes el peso emocional de lo que me estás comunicando en vez de transmitírmelo como si estuvieras hablando de un refrigerador, ¿no? Sí. Estoy diciendo esto antes de ir a qué nos pasa a los profesionales, pero creo que este punto es importante. El que los pacientes se les llame por su nombre en vez de diagnóstico o número. El que se le explique qué significan los sonidos que escucha de las máquinas. Sí. Que no, si no sabes va a activar tu amenaza. El que se le explique el procedimiento que se le va a hacer antes de que se le haga, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, hay una investigación que me encanta y siempre cito, en parte porque es antigua, es del año como 65 creo, de Harvard, en que en una investigación en la cual se iba a hacer una intervención quirúrgica intraabdominal con pacientes, se iba a hacer operación en el abdomen, a la mitad de los pacientes se le hizo la intervención habitual, que es nada, o sea, la operación y ya, y a lo otro se le explicaba antes, el anestesista iba a visitar y le explicaba qué se le iba a hacer y qué iba a sentir, cómo iba a ser el proceso de recuperación, etc. Esa intervención de tener al anestesista media hora contigo, saludándote, explicándote, tratándote como ser humano, básicamente, hizo que post operación, quienes recibieron la visita, necesitaron la mitad de morfina para manejar el dolor. Y salieron de alta del hospital 2,7 días antes. Increíble. Se me cortó un poquito. ¿Me Sí, no escuchan? se escucha. Sí, se escucha perfecto. Vale, entonces salieron de alta 2,7 días antes. Si tú piensas el coste de 2,7 días
días de hospitalización extra. Bueno, por eso es porque está entrando y va a entrar más y más la compasión en salud, no porque seamos buenos, sino porque es más económico hacer las cosas bien. Eso me lo dijo Mira. un director de una clínica con la cual estuvimos trabajando en Colombia, en Medellín. Él entendió esto y estaba, bueno, hicimos trabajo con su directivo, etcétera, porque él me decía, Gonzalo, al final sale más barato hacer las cosas bien y que la gente esté bien. Sale más barato, ojo, no solamente tratar más compasivamente a los pacientes, sino a los profesionales, que vamos a ir a ese punto después. ¿Cómo un profesional puede ser compasivo cuando está siendo explotado? Difícil, ¿no? Sí. Vamos a ir para allá después, vamos por partes. Qué Entonces, interesante. son microgestos usualmente los que quedan registrados como marcadores de empatía y compasión en las personas. Que te llamen por el nombre, que te expliquen lo que va a pasar, etcétera. Que te den algunas frases o señas claras de cierta empatía, que te expliquen en un lenguaje no técnico, sino que en un lenguaje coloquial, que a muchos médicos les cuesta un montón hacer eso, Sí. porque hay como un cierto estatus en hablar complicado, de alguna forma, ¿no? Como si eso sirviera, pero es un marcador de poder, realmente, usar el lenguaje técnico. No sé, en mi tiempo de trabajo lo que he visto es que la gente mientras más sabia, realmente, más simple puede comunicar el mensaje, digamos. Tal cual. Y mientras más técnico habla la gente, más insegura realmente es en lo que hace. Bueno, es una volada aparte. Pero creo que quien comprende puede explicar en términos sencillos. Sí. Bueno, esos microgestos que no son costosos, pero sí toman conciencia e intención. No son costosos en términos de tiempo, de energía, pero sí requieren intencionalidad y presencia. ¿Qué es lo que puede estar remando en contra de la intencionalidad y la presencia del profesional? Varios factores. Varios factores. Uno es el nivel de sobrecarga, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me puede gustar mucho trabajar en psicoterapia, pero realmente hacer psicoterapia a 8 o 10 pacientes al día, 5 días a la semana, no es sostenible en términos de sostener mi nivel de claridad mental, de empatía, de presencia, etc. En culturas institucionales donde el autocuidado es un asado de vez en cuando, absurdo, o que el autocuidado queda como a criterio personal y del bolsillo del profesional en su tiempo fuera del trabajo, por ejemplo. Entonces, la sobrecarga de trabajo. Dos, condiciones laborales que generan precariedad. Yo trabajé entre 4 y 5 años en el sistema público de salud, siempre boleteé y ganaba una miseria. Haciendo trabajo hiper complejo, realmente. O sea, si no te sientes bien tratado, si tienes un contrato muy precario, si sientes que no te puedes enfermar porque no se te van a pagar los días de enfermedad, o sea, Sí. ¿qué es lo que pasa? El profesional precarizado está con un sistema de amenaza activo. Si estoy en sistema de amenaza, ¿cómo voy a poder ofrecer corregulación desde la calma a mis pacientes que están amenazados por su condición? Sí. Entonces, es bastante pedir al sistema nervioso del profesional que está en amenaza poder ofrecer compasión a un otro. Tercero, ¿cómo llamarlo? La micropolítica de las instituciones de salud es muchas veces muy, muy desgastante. En mi experiencia personal, por lejos, me estresaba mucho más la dinámica del director del hospital donde trabajaba y la micropolítica dentro del hospital que mi trabajo con los pacientes. Al final, mis pacientes eran mi refugio del absurdo que estaba ocurriendo en ese hospital, ¿vale? No me voy a meter ahí. No, Porque, pero se entiende, entendemos. pero yo sé que mucha gente me entiende en lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. O sea, las dinámicas y las políticas en las instituciones a veces son un escándalo realmente y no se ve el impacto que tiene eso sobre cuán seguros se pueden sentir
los profesionales y respaldados por una institución acogedora que me permita ofrecer lo mejor que tengo. Por eso, cuando me invitan a un hospital o una clínica o a un servicio de salud a dar talleres o charlas sobre compasión, siempre pido que estén los directivos y siempre hablo de la compasión en 3 flujos en la institución. Uno, y el más obvio y por el que me llaman usualmente, es compasión hacia los pacientes y los familiares. Pero luego hay el trabajo de autocuidado y autocompasión de los profesionales, administrativos, técnicos. Y 3, y quizás uno de los más importantes porque es de arriba hacia abajo y define la cultura, es políticas compasivas de la institución a los profesionales técnicos y administrativos. Qué O sea, importante. si se me invita a hacer entrenamiento en compasión a profesionales para que traten compasivamente a los pacientes, pero capto que los directivos de la institución no tienen ninguna intención de generar una cultura compasiva que realmente trate dignamente a sus trabajadores, que pueda apoyarlos en momentos de dificultad, de duelo, de enfermedad, de lo que sea, realmente no me presto para eso, porque siento que no es coherente, simplemente. Y finalmente el entrenamiento en mindfulness o compasión se transforma en el lubricante de un mecanismo que está machacando a la gente, digamos. Entonces, no es bueno que mindfulness o compasión se use como aceite que mantenga los engranajes de una institucionalidad que es explotadora, ¿vale? Sí. Y Se imagina, perdón que entonces, te interrumpa, pero se imagina como un sí, engranaje, como que en el fondo tú puedes ofrecer esta línea, pero sin esta línea no puede existir ni esta ni esta. Por ende, claro, es como, ok, voy a hacer la charla, pero también tiene que haber, como hiciste, una cultura. O sea, que sacamos con hacer cambios de aquí hacia abajo, si de aquí hacia arriba total, estamos todos estresados, todos colapsados, todos al borde del sí, burnout, pero la vocación hacia nuestros pacientes es tal que damos el todo por el todo, pero ese dar sí, por el todo a veces te quema, te pasa la totalmente. cuenta. Y como dices tú, algo que también nosotros siempre peleamos un poco como profesionales de salud, específicamente los psicólogos, es ¿qué queremos? ¿Cantidad o calidad? Porque por cantidad podemos atender todo el día vueltos locos, 5, 10, 15 minutos, pero ¿cuál es la calidad que le estoy ofreciendo? ¿Cuál es el servicio que le estoy ofreciendo a ese socio, a ese paciente? Da lo mismo donde sea, en la qué institución sea, o quiero calidad. Entonces no logramos ver más allá, que no tiene que ver con que no queramos tener más cantidad de personas que queramos ayudar, sino que en el fondo es como no nos desgastemos mientras estamos ayudando a otras personas. Y como dices tú también, esa vuelta, esa mirada hacia atrás de yo también tengo que ser compasivo conmigo misma, conmigo mismo, para también saber cuándo parar, o lo que decías tú, que importante esto de si tengo un ritmo de 8 o 10 pacientes diarios toda la semana por el sinfín de los tiempos, obvio que también quizás no es sostenible en el tiempo. Entonces, creo que como te escuchaba y se imaginaba, claro, como un engranaje, o sea, esto funciona si esto se mueve y Sí, esto se mueve y va hacia todos lados, de arriba hacia abajo y transversal, sí. ¿no? Mm, Tal cual, y no es que necesite plantearse todo perfecto de inmediato. Hay que partir por algún lado. mm, Pero creo que cualquier mirada que quiera traer compasión a una institución de salud debe involucrar a, a los directivos, ¿no? A las directivas de esa institución, y porque creo que el cambio necesita incluir o partir incluso desde ahí. ¿Y por qué está ocurriendo en algunos espacios de salud en distintos países? Porque también se está viendo que es costo efectivo hacerlo. O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, es que instituciones de salud más compasivas no solamente eh, son más valoradas por los pacientes y sus familias, que ojo, más y más hospitales y clínicas, incluidos en Chile, están pasando encuestas de satisfacción a los usuarios una vez que se van de alta. Es decir, está importando cada vez más y en muchas se está preguntando en esas encuestas si se han sentido tratados con empatía, ¿no? Es decir, es una variable que está entrando. Pero bueno, no solamente las instituciones más compasivas tienen mejor evaluación de los pacientes y familiares, sino que también tienen menos tasas de burnout en sus profesionales, que se traduce en menos días de licencia, que es coste para el sistema, y también reciben menos demandas, que también es algo que le importa a las instituciones porque muchas instituciones son demandadas. mm. Entonces, las instituciones que
que cumplen ciertos estándares de trato compasivo a los usuarios reciben sistemáticamente, o sea, estadísticamente significativamente, menos demandas. Entonces, cuando los liderazgos son inteligentes, los liderazgos inteligentes hoy en día ya no son el patrón de fondo que manda todo de arriba para abajo, digamos. El liderazgo inteligente que vemos hoy en día es un liderazgo que toma en cuenta lo que se ha llamado anteriormente las habilidades blandas, que no tienen nada de blando en términos del impacto que tienen, ¿no? Sí. En los usuarios. O sea, incluso esas habilidades blandas son muy duras en términos económicos y eso está cuantificado. Hay cientos de artículos sobre estos temas. No estamos hablando de algo especulativo. Aprovecho de recomendar un libro que le puede interesar a alguno de los oyentes que se llama Compassionomics, que lo que hace ese libro es sintetiza gran parte de la investigación disponible de compasión en salud y lo analiza desde todos los ángulos de los cuales estoy hablando ahora. Pacientes, profesionales, institución, cultura, etc. Súper interesante ese libro. Entonces, en realidad cuando voy a una institución de salud, realmente lo que necesito es simplemente presentar datos. Realmente, no es que esté pidiendo, oye, por favor, sea más amable porque la gente se siente mejor. Te vas a ahorrar plata, ¿cierto? La gente está mejor, menos demanda. Sí. O sea, es así. Pasa Sí. que, pasa que todavía estamos lentos, parece, en incorporar la evidencia científica en nuestras prácticas, ¿no? Pero hay investigación hecha sobre esto. Y se está haciendo más. Ahora, les quiero mostrar muy brevemente un libro que también les puede interesar a algunos. ¿Acá puedo? Sí, Un segundo. Sí, Sí, vale, sí, obvio. Muestro, bacán. ahí se ve. Manual. Ajá, sí, sí. Gabriel Manual de Eras. psicología en la unidad de cuidados intensivos. Ese es un libro que sale ahora en septiembre. Está editado y Ay, qué coordinado por la bueno. gente de Proyecto UCI. Gabriel Eras, a lo mejor a alguno le suena Gabriel Eras. Sí, sí, sí. Bueno, Gabriel es médico intensivista, fundó el proyecto con nosotros como instructor en el entrenamiento del cultivo de la compasión. Y bueno, están encabezando una revolución muy bonita realmente, que está llegando a un montón de hospitales de todas partes, incluidos algunos de Chile, que están haciendo cambios en su funcionamiento con factores que son objetivables y medibles para certificarse en humanización. Entonces creo que hay varias cosas que ya se están como estandarizando. Ahí escribimos un capítulo con Gabriel sobre compasión en salud. Entonces están saliendo más y más iniciativas, más proyectos, más evidencia que está mostrando esto. Buenísimo. Fernanda, me preguntaste brevemente antes Sí. por el desgaste. Ujú. Las personas nos podemos desgastar en nuestro trabajo, por eso parte de una estrategia compasiva en salud es cuidar a los profesionales debidamente. Pero lo que quería como distinguir ahí es que hay un concepto que se está usando en la literatura, sobre todo en enfermería, en la última década, que es fatiga por compasión. Mm, Y algo que argumentan algunos autores y que yo también lo he defendido en algunos artículos es que no creo que exista la fatiga por compasión, sino que le llamamos fatiga por distrés empático. Hay traumatización secundaria por estar expuesto al sufrimiento de los pacientes. Hay maltrato organizacional también hacia muchos profesionales. Hay lo que se llama distrés moral, que es un término súper interesante también, que se refiere a la dificultad que podemos tener los profesionales en expresar nuestros valores en nuestro lugar de trabajo. Distrés moral. En fin, hay muchas razones por las cuales podemos quemarnos, pero el término fatiga por compasión es muy desafortunado. ¿Por qué? Porque sugiere que los profesionales se queman por ser muy compasivos. Y no es eso lo que muestra la evidencia. La evidencia muestra que se queman porque están sobreexplotados, porque tienen malas políticas institucionales, por el distrés moral, etc.
Y efectivamente lo que muestra la evidencia es que los profesionales más compasivos tienen mayores factores de resiliencia frente al burnout, efectivamente. Y de hecho, aunque un término que explotó en la literatura y se ha hablado mucho de fatiga por compasión, el test que se usa para medir fatiga por compasión, que es el ProQoL, el Professional Quality of Life Scale, tiene dos subescalas. Una subescala es burnout y lo otro es estrés secundario. Entonces tú mides estrés secundario y burnout y dices, esto es fatiga por compasión. Y no hay nada que mida compasión. Claro. Claro. Entonces, es un problema eso, porque al usar el término, la gente puede pensar, no hay que ser compasivo porque la compasión fatiga. Y lo que sabemos por la investigación es que la compasión protege frente a la fatiga por distrés empático. En fin, una nota que quería añadir. Gonzalo, No, muy interesante. Sí. no, me quedan como hartas ideas dando vueltas de lo que dices, lo que dijiste sobre todo al comienzo cuando mencionas que muchas veces llega como una sensación de alivio, de bienestar cuando se les cuenta paso por paso, ¿cierto? A las personas lo que les va a pasar, ¿cierto? Como que se les devuelve un poco el poder sobre sí mismos el momento en que están viviendo una situación de mucha vulnerabilidad, que es estar enfermo en un contexto, o bien enfrentando un nuevo diagnóstico en un contexto complejo. Me hace pensar también en el propósito que tiene la fundación, que es educativo, ¿no? Como muchas veces vuelve el alma al cuerpo porque en el fondo lo que no me explicaron amablemente en el contexto en que debuté, en que estaba así como, uff, está todo a 1000 por hora, no entiendo nada, me siento súper mal, llorando, y simplemente me dijeron, ya, pero es que si usted no se aprende esto, no se puede llevar a su hijo a la casa, y lo siento mucho. Y el estrés vivido ahí, ¿verdad? Y claro, la educación es el tratamiento en parte también porque eso apacigua. Es Total. como, uf, como ya, gracias por explicarme, gracias por detenerte a explicarme cómo se hace este procedimiento, que no era tan difícil, pero fui incapaz de entenderlo. Eso, pensaba un poquito en parte de lo que decías, entre tantas cosas que estabas mencionando. Es que algo que no se entiende usualmente, y yo creo que en realidad, si vamos al fondo, es consecuencia del dualismo cartesiano en la cual se mueve toda nuestra ciencia médica, como que no entendemos que la educación es una intervención biológica. Es decir, yo puedo activar en ti el cortisol, la adrenalina, la respuesta de lucha, huido, parálisis, con lo que te digo. Ni siquiera con lo que te digo, cómo te miro. Sí. No solo cómo te miro, cómo te escucho si no te escucho. O puedo activar en ti la oxitocina, la progesterona, tu corteza prefrontal, tonificar tu nervio vago, si te hablo de cierta forma, si te miro de cierta forma, si te escucho de cierta forma. Es decir, las palabras y las ideas tienen un correlato inmediato fisiológico. Y yo no tengo mucho contexto de la investigación con pacientes con diabetes, pero viendo el ejemplo que traías, hay sí investigación sobre dar noticia a pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, que es una situación súper potencialmente muy, muy estresante. Y lo que se ha investigado al respecto es que con una pequeña intervención del médico al momento de dar la noticia, y esa intervención literalmente no toma más de 1 minuto extra, bajan a un nivel significativo los niveles de ansiedad del paciente medido objetivamente. Esa intervención está escrito, no lo tengo aquí a mano, pero es mirar al paciente y decirle: lo que te voy a decir no es una buena noticia, pero quiero que sepas que estoy aquí contigo, que te voy a acompañar en todo el proceso. No te vas a ir de acá sin tener total claridad de lo que estás viviendo. Cuenta conmigo para todo lo que venga. El diagnóstico de manera como razonable, y después volver a enfatizar aquí, acompañándote en todo el proceso, puedes tener plena confianza en hacerme las preguntas que quieras, no te quedes con ninguna duda. Simplemente decir eso o no decirlo hace una diferencia muy significativa en mediciones objetivas y subjetivas
de estrés del paciente. Objetivas, cortisol en sangre, y subjetivas, ansiedad, estado. Gonzalo, Entonces, sí. perdón, pero complementando lo que estás diciendo tú, sin ir más lejos, a nosotras nos pasa. O sea, nosotras las primeras preguntas que hacemos también al inicio de nuestras asesorías, obviamente, es hacer como la ficha con la información de nuestro socio, y parte de la pregunta siempre es ¿cómo fue el debut? Cuéntame un poquito cómo fue, y es increíble, o sea, de verdad que, claro, nosotros lo vemos como más en la parte más emotiva, más quizás no tan de números, tan duro, Ujú. pero tú lo ves, o sea, tú ves como esa familia que tuvo una buena acogida, que como dices tú, no es sentarte y explicarle una hora, es tú te demoraste y yo te comprometer menos de un minuto en decir, hola, mira, te voy a dar noticias, Sí. quiero que sepas que voy a estar aquí, cualquier duda, te voy a acompañar en el proceso, o sea, eso tan simple, y también explicarlo obviamente con palabras simples también. Nosotras hacemos mucho énfasis en que, como decías tú, no es necesario empezar a hablar de la hemoglobina glicosilada, con esto, con lo otro, con cosas tan complejas que tú ya estás complicado, ya estás asustado, ya pescaste a tu hijo, te fuiste a urgencia, con los nervios en las manos, y te están explicando en chino mandarín que no entiendes nada. Y desafortunadamente, a veces incluso en ese mismo momento en que te dan la noticia, te dicen, y mira, todas las condiciones que te estoy contando pueden traer todos estos problemas a futuro, entonces es importante. O sea, es una bomba gigante. Y yo lo comparo, como te digo, cuando yo les pregunto a los familiares, tú ves cuando te explican desde el miedo, cuando te explican incluso desde el poco tiempo, como mira, esto, listo, yo después vuelvo a la otra ronda y me voy, de ahí vuelvo, y nunca supiste bien qué es lo que era, no te explicaron bien tampoco, es real, o sea, yo no tengo los datos acá, pero te puedo decir, todos estos socios han tenido un debut y un diagnóstico y un inicio quizás en este proceso del camino de la diabetes mucho más complejo, mucho más arduo, con muchos más miedos, más aprensiones, con muchas más dudas, inseguridades, versus los que tienen la misma condición, pero en otro momento fueron acogidos de una forma distinta y lo ven de una forma distinta, y no porque les metieron a la fuerza esa idea, sino como que ellos mismos con sus propios ojos pudieron ver de esta forma la diabetes sí como de otra mirada y también más acompañada. Y como dices tú, no son más de 5 minutos, es un minuto, nada más. Y es ese corte inicial que yo creo que es lo más importante, como atajar el inicio de este camino que luego empiezan a transitar. Pero tengo fe y se está logrando, pero como dices tú, es súper importante. Si bien nosotros no tenemos los datos duros, como dices tú, eventualmente podríamos hacerlo algún día también como para poder rectificar esto, porque es increíble. Nosotros lo vemos todos los días, todos los días. Entonces, Estaba mirando. Ah, perdón, Finita, pensé que. ah, Sorry. no, eso. Nada, te iba a interrumpir. Dale, Estaba dale. mirando la hora, Gonzalo. Te podemos robar unos minutitos más para ir cerrando, porque Sí. Ujú. ya van a ser las sí. Eso me tenía un poquito preocupada. Ujú. Ya, eso. Súper buena la intervención de ambos. Y creo que por ahí Fundación Rafa comentaba, entonces no hay justificación para la falta de empatía, no lo sé, pero creo que igual es bueno ahí poner el No, énfasis en que no, perdón, Mel, ¿qué dice? Entonces, no hay no. justificación en la falta de tiempo si una asistencia Ah, compasiva no toma más de un minuto. Es que lo tiró ah, como comprendo. dividido, Ah, pero Ujú. eso es lo que se ya, refería. comprendo. Sí. Creo O que es sea, bueno, sí, mm, no, brevemente es bueno poner el énfasis. dale, dale, Sí, ah, dale, sí, dale. poner el énfasis en lo que planteaba el Gonzalo también, que en el fondo, claro, eh, igual hay una falta de espíritu compasivo también de parte de las instituciones. Ujú. Entonces muchas veces, imagino, ¿no? Que el profesional de la salud está tan quemado que también ya no puede ni resonar consigo mismo, ni con lo que está viviendo, está desconectado, disociado, entonces tampoco logra resonar con el sufrimiento del otro de una manera compasiva, y ahí pienso también en cómo debe cambiar la cultura, los flujos, ¿no? Que también vayan en todas las direcciones, ¿no? Los flujos de la compasión. En el fondo, tener esa mirada más amplia también es importante, ¿no? No simplemente mirarnos bueno, como profesionales de la salud, como lo estamos haciendo todo mal, sino que también apelar a que hay un sistema que está sosteniendo, como decías tú, que se dan ciertas dinámicas, ¿no? Total. Eh, entonces, creo que
no hay justificación probablemente, pero también en qué contexto estamos trabajando, de qué manera, qué tan precarizado está nuestro trabajo, eh, quién nos contiene a nosotros también como profesionales de la salud de vez en cuando, ¿no? Y también hacernos cargo, pero también que el sistema también, la idea es que cambie, ¿no? Que pueda aspirar a ciertas modificaciones para que el cuidado vaya en todas las direcciones, ¿cierto? Total. Como eso. Sí, sí, muy de acuerdo. Y efectivamente estamos tocando un tema que es complejo, entonces no se puede decir una sola cosa. No es que los profesionales no sean compasivos. De hecho, yo creo que la mayor parte de los profesionales son compasivos, efectivamente. Pero la mayor parte está agotado también. Y además, si no hay una educación en estos temas, aunque sean tan fundamentales y humanos, si no hay una educación, Mm, uno no ve lo que uno no sabe. O sea, si yo sé, porque tengo datos y tengo entrenamiento de que en un minuto puedo expresar algo que va a traer bienestar a mi paciente, muchos profesionales lo van a empezar a hacer. Pasa que en la mayor parte de los lugares aún no se hace ese tipo de educación. Y a mí me enseñan sobre todo qué impacto tiene el tono de voz y la prosodia vocal en la activación de la calma o la amenaza de mi paciente. No voy a hacer ese cambio. Si yo conozco el dato, por ejemplo, de que los médicos tienden a interrumpir a los pacientes a los 20 segundos que empiezan a hablar y sé que el paciente necesita en promedio 40 segundos nada más para expresar lo central, voy a quizás empezar a escuchar 40 segundos en vez de interrumpirlo a los 20. Entonces, por un lado, falta educación y entrenamiento que ha estado fuera usualmente de la formación profesional de los profesionales de la salud. De hecho, la investigación lo que muestra, y esto hay varios metaanálisis sobre el tema, médicos y enfermeras disminuyen su empatía durante su formación profesional. Es decir, los estudiantes de medicina y enfermería en primer año tienen más empatía que los de tercero y cuarto. En parte porque la formación médica te activa el sistema de amenaza a tope. Y es muy difícil mantenerte empático o compasivo si es que estás en amenaza. Bueno, también es difícil mantenerte empático y compasivo si estás quemado en tu trabajo. Cuando los profesionales de la salud tratan como número a sus pacientes o como conjunto de síntomas, eso se llama despersonalización. Es una de las maneras de llamarlo. ¿Y de qué es síntoma la despersonalización? La despersonalización es uno de los 3 síntomas principales del burnout. En el burnout tenemos insatisfacción profesional, agotamiento emocional y despersonalización. Con lo cual podemos ver cuando un profesional no es empático, cuando trata a sus pacientes como un objeto, es un síntoma. En la mayor parte de los casos, no es quizá mala persona. Por un lado, hay falta de educación, por un lado hay variables institucionales que van en contra de la compasión quizás, pero también es un síntoma. Es decir, es una señal de sufrimiento. De hecho, ¿cómo no va a ser sufrimiento? Trabajar todo el día con gente y no conectar con la gente con la cual trabajas. Obviamente que es sufrimiento. Es alienante. Entonces, como decía, eh, bueno, como decía Natman, en realidad necesitamos abordar esto de manera integral, ¿no? No es una sola cosa. No es solo compasión de los profesionales de los pacientes, sino que también es autocuidado de los profesionales, también es ir instalando políticas y culturas institucionales compasivas, de tal manera que el sistema de calma y afiliación de los profesionales también esté más en verde para poder ofrecer verde a sus pacientes, ¿vale? Lo bueno es que hay información, hay datos, hay investigación y está saliendo más investigación, y no solamente investigación con resultados como del impacto clínico, sino que también del impacto económico y legal que tiene esto, que es al final lo que hace tomar las decisiones a los stakeholders, ¿no? A los que hacen las decisiones, a los que están a cargo. Pero bueno, somos un poco lentos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Igual van surgiendo iniciativas, ¿no? Por distintos lados y está bueno fijarse en lo que va. Y usualmente los cambios en las instituciones no parte por todo el mundo, sino que parte por un grupito pequeño, motivado por ver un cambio. Entonces,
ya tener este tipo de conversaciones en instituciones es muy buen pie de entrada, generar por ejemplo, generar un pequeño grupo de estudios de humanización en salud en tu institución. Y se leen el libro, por ejemplo, alguno de los que he dejado por acá y discuten el tema, invitan a gente, etcétera, bueno, un poco lo que están haciendo ustedes ahora. Eso va abriendo la imaginación de para dónde podemos ir como institución. Y obviamente que eso redunda en un mejor estar de los pacientes y familiares, pero también de los profesionales. Al final, todos estamos más a gusto cuando nos sentimos tratados como humanos, ¿no? Sí, muy cierto. Gracias, Gonzalo. Súper interesante, siento que siempre falta tiempo para hablar temas tan grandes, tan complejos. Y, no sé, te agradecemos mucho que hayas venido, de verdad, y puesto esta perspectiva acá junto con nosotros. Si es que nos permites unos minutitos, si es que puedes resumirlo, obviamente, ya. Y ahí, Fernanda, si quiere agregar algo más a esta idea, es de qué manera entonces los profesionales de la salud pueden tratar de desarrollar un espíritu más compasivo. Existen formas, bueno, acabas de sugerir algo, ¿no? Grupos de estudio, ¿verdad? No sé si hay algo más que quisieras añadir a eso o una otra idea. Y Feña, no sé si tienes alguna preguntita que cerrar. No, es tal cual, para no quitarle más tiempo, pero en el fondo es el como qué herramientas podemos ir incluyendo o qué herramientas podemos ir teniendo quizás. A mí me gusta mucho el concepto de ancla. Yo que también he estado muy metida en estos temas, para mí de repente cuando me siento medio desestabilizada, a pesar de tener estos conocimientos de autocompasión, obviamente soy humano y digo, estoy colapsado. Pero, por ejemplo, busco mi ancla, que en mi caso, por ejemplo, tiene que ver a veces con la respiración o detenerme unos minutos, meditar. Con Melanie también lo hemos conversado y también compartimos mucho esa herramienta. Pero no sé si tú quizás puedas darnos como algún tips o sugerencia o algo de tu conocimiento de alguna herramienta que podamos ir teniendo en nuestra práctica diaria para no perdernos en este foco y como volver al centro. Bueno, es un tema amplio y complejo, ¿cierto? Pero si pensamos en microgestos que podrían ayudar, Sí. Lo que he visto en estos años, por ejemplo, con gente que ha tomado la formación en CDFT, que a veces vienen de mismas instituciones o mismos hospitales, generan un mini espacio de práctica, a veces son 15 minutos o 20 minutos a la semana, ponen un audio quizás que está grabado o hacen una práctica de meditación juntos, por ejemplo. Es decir, tener alguna práctica ayuda y hay evidencia que muestra que programas basados en mindfulness y compasión ayuda a los profesionales de la salud a quemarse menos en su trabajo. Si eso fuese apoyado por políticas institucionales y los cambios más arriba hacia abajo que decíamos antes, pues mejor. Partiendo, por ejemplo, por dar espacio para que los profesionales puedan no estar volcados 100% al rendimiento de pacientes por hora, sino que también espacios de supervisión, de autocuidado y de formación continua, por ejemplo. Lo otro que ayuda mucho es tener espacios donde los profesionales puedan hablar de los casos. Incluso algo aparte, distinto, complementario a una supervisión técnica, que es traer los casos, sobre todo casos que tienen como complejidades emocionales o éticas en su manejo. Por la complejidad de las historias que surgen, por cómo manejar este caso. Bueno, una estrategia relativamente barata y muy útil es tener espacios para presentar estos casos entre grupos de pares. Incluso en España he visto espacios donde se hacen interinstituciones, que se juntan gente de este hospital con este otro hospital, gente que se dedica más o menos a los mismos temas, se juntan, por ejemplo, una vez cada 3 semanas, una vez al mes, y un equipo trae un caso con las complejidades y las dificultades que ha tenido y se escuchan a los demás. Eso es súper sinérgico realmente el efecto que tiene. Es muy positivo para los seres humanos no quedarnos con las historias en nosotros mismos y para la casa, sino que tener un espacio seguro que no sea la familia, la pareja, qué sé yo, el perro, sino que te escuche otro humano que está en eso y que entiende la complejidad de lo que estás diciendo, de mucha ayuda. Entonces yo diría que tener algún tipo de práctica
grupal, una vez a la semana, tener un espacio de diálogo, quizás cada 2 semanas, ir dando un poco la pelea en el buen sentido con las direcciones de las instituciones para justificar que esto va a ir en favor de los pacientes, aunque no estemos viendo pacientes en ese rato, Sí. y hay datos para mostrar eso. Yo creo que es un buen punto de entrada. Y quizás una cosa más, porque es algo que he estado viendo muy importante como en mí en este tiempo y en otros, es la actividad física. O sea, no todo autocuidado es mental, es diálogo Sí. o es práctica, meditación, sino que mover el cuerpo. Mover el cuerpo, pienso que es por lo menos la mitad del autocuidado. Para quienes nos pasamos mucho tiempo pensando, empatizando, reflexionando, es pararte, moverte, hacer cualquier cosa. Tai chi, chikun, yoga, baile, jardinería, caminata, lo que venga, pero mover el cuerpo, porque no estamos diseñados evolutivamente para estar sentados 10 horas al día. Así que deberíamos pararnos de esta conversación Ya. ya. Ahora, Esa es la hora hagamos una de pausa la- activa ya. Bueno, O sea, paremos antes de que me vuelva a decir, oye, ¿tienes unos minutitos más? No, no. no, Estamos. Vamos a hacer una que- actividad física Sí. ahora, de hecho, vamos a hacer una pausa No. activa ya. Bueno, la vamos verdad, a cerrar con un sí. ejercicio de yoga. No, hay no. que cerrar, por respeto obviamente al tiempo de Gonzalo y también, como dicen, por respeto al tiempo de nosotros y a la gente que nos está viendo, tenemos que ir cerrando, pero yo no quiero cerrar sin antes agradecerle de verdad, de corazón, a Gonzalo por su tiempo, por la instancia, de verdad que fue buenísima. Yo hace un ratito me puse a leer los comentarios y no soy solo yo, sé que las chiquillas también. Hay un montón de gente que está muy agradecida porque se sintió demasiado identificada con la conversación, sintió de verdad que por fin se estaba tocando un tema que parece que mucha gente tenía guardado hace rato. Así que sería súper bueno que podamos replicar, ya sea con Gonzalo y también con otras personas que sabemos que cada experiencia nos puede aportar algo, ¿cierto? Este tema de la compasión. Así que bueno, Gonzalo, te agradezco, te dejo un minutito también para que tú cierres y no sé si tuviste la posibilidad de leer ahí los comentarios, pero mucho cariño Están para las buenos. chiquillas y también especialmente mucho cariño y agradecimiento para ti. Están lindos los comentarios. Sobre todo el de mi mamá. Buenísimo. No, por mi parte, gracias por la instancia y felicidades por lo que están haciendo y el espíritu desde el cual lo hacen. Me parece excelente. Qué suerte para los pacientes y familias que están ahí en contacto con la Fundación Diabetes Juvenil, de que haya un enfoque centrado en la persona, en el ser humano. Así que enhorabuena ahí el trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias Y por le tu paso tiempo. el aviso a mucha gente que estaba preguntando si va a quedar grabado, si van a poder volver a buscarlo las veces que quieran a nuestro Instagram, Diabetes Chile. Eso. Genial. Que estén muy bien, cuídense. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias Chao, por chao. todo. Chao. Chao. Gracias.